Carlos Patiño, analista internacional en los estudios de NTN24. Francia estaría aprovechando este momento para asumir un liderazgo que de alguna manera puede distraer a la comunidad internacional con la crisis interna que está viviendo este país y también dándole un espacio, un respiro a Estados Unidos para que Estados Unidos no lidere eso, sino que lo haga un país europeo. Bueno, digamos, planteémoslo de esta manera, creo que Francia ha adquirido un liderazgo renovado a partir de la guerra en Libia, a partir de la caída de Gaddafi. Esto le ha dado a Francia una cierta credibilidad internacional. Actividad. Y claro, una actividad importante que le permite asumir una especie de posición mucho más fuerte internacionalmente. Claro, hay que decir que Francia no es una de las grandes potencias contemporáneas, que son mucho más que Estados Unidos y la Unión Europea, y la Unión Europea es mucho más ambigua de lo que todos creeríamos, y detrás de obviamente esto van Rusia, China, India, que asumen papeles cada vez más determinantes como grandes potencias, pero de todas maneras Francia no es una potencia intermedia ni es una potencia emergente, sigue siendo un gran Estado, un Estado importante y poderosísimo. En este contexto hay que plantear algo que es importante, es que Irán, más allá de cualquier concepción que se tenga de Irán, Irán es uno de los jugadores que apuestan por romper el statu quo del orden internacional que digamos ha quedado en pie hasta ahora, desde 1945 a hoy, con la modificación que se da con la implosión de la Unión Soviética. En esta medida, Irán sí es un apostador importante por romper ese statu quo, por alterar lo que está en ese contexto, y Irán es de los grandes críticos de las Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad y que plantea una reforma a profundidad de las Naciones Unidas. Que permítame, es que lo quiero plantear en estos términos. Las cifras de Irán son cifras bastante modestas. Claro, Irán es una revolución exitosa, una revolución islámico-clerical absolutamente exitosa, que tanto Estados Unidos como la Unión Soviética en su momento despreciaron y creyeron que caería rápidamente. 30 años después prácticamente ha casi triplicado la población, tiene un Producto Interno Bruto superior a los 330.000 millones de dólares y tiene una fuerza militar superior a los 550.000 hombres. ¿Qué significa esto? Irán es, en términos más o menos, un Estado, digamos, modesto en sus cifras comparado con las grandes potencias, por ejemplo, comparado con Brasil, o comparado incluso con potencias emergentes como Brasil, o comparado con las grandes potencias como India, como China, es un Estado, digamos, modesto. Lo que Irán sí tiene es una profunda vocación de jugador en la política internacional y obviamente una profunda vocación de ruptura del orden internacional. A eso le quiero preguntar, ¿es el momento adecuado para que Irán se exponga de esta manera con un juego doble? ¿Es el momento estratégico para que Irán sea cuestionado por la comunidad internacional o lo hace exactamente aprovechando lo que pasa en Egipto, aprovechando lo que pasa en Libia, aprovechando lo que pasa en Siria y lo que pasa en Israel con Turquía? Mire, aquí hay un elemento que es muy interesante y es que Irán es un Estado exitoso, respetado en el mundo islámico, pero es un Estado chiita, es el único Estado chiita que tiene una gran diferencia y una gran distancia con el resto de Estados sunitas y árabes, y en esta medida Irán se juega un asunto de credibilidad internacional, demostrar que tiene un gran poder, una gran capacidad de influencia, tiene una competencia geopolítica directa con Turquía, que está pretendiendo liderar los cambios geopolíticos en Egipto, Libia y Túnez, pero además tiene un contendor natural que es Arabia Saudita. Y en este contexto hay un elemento que es muy interesante, es que Irán no juega solamente de cara al mundo occidental, sino que también juega de cara y de manera muy directa al resto del mundo islámico. Y esto ya, digamos, genera un cambio importante de política internacional. Con sus palabras, doctor Carlos Patiño, vamos a Caracas, Venezuela. Doctor Julián Rivas, ¿es posible que Arabia Saudita entre en esta carrera armamentista, en esta carrera nuclear, por no quedarse atrás de los pasos de Irán? Bueno, lo primero que hay que señalar también en este punto es que la afirmación de algunos observadores internacionales de que Irán no debería desarrollar energía nuclear porque tiene petróleo, bueno, habrá que ver los planes y los contratos que están estableciendo algunos países del Golfo como Emiratos, incluso Arabia Saudita, para el desarrollo de la energía nuclear a mediano y largo plazo. Ahora, en cuanto a Arabia Saudita, no es un problema de comparación en estricto sentido. En Irán hay instituciones mucho más democráticas en cuanto a Arabia Saudita, tiene parlamento, tiene formas de participación, lo que no ocurre en Arabia Saudita. Y otro aspecto es que la fortaleza de los países árabes, en este caso sunitas del Golfo Pérsico, está sustentada también en lo que es una debilidad, que es la presencia de centenares de miles de soldados de Estados Unidos en su territorio. Entonces son países que no tienen una estabilidad y una unidad en cuanto a objetivos estratégicos de largo alcance. Su liderazgo es cuestionado, no tienen constitución, no tienen instituciones, al fin y al cabo. Lo único que lo respalda es totalmente un apoyo y una identidad con los planes de Estados Unidos y Europa, y son parte del esfuerzo por reconformación del nuevo Medio Oriente y reconformación de un Medio Oriente a partir
del apoyo y la sustento a organizaciones islámicas moderadas, llámese Hermandad Musulmana, y de ahí viene parte de la perturbación que existe en Siria. Sí. Pero en todo caso, este juego geopolítico no se va a concretar en la medida que no haya un real proceso de democratización y de debate sincero, sin intereses. Hay que advertir otra cosa, que los países de Europa están vendiendo mucho armamento a los países del Golfo Pérsico y por supuesto tienen esta mirada, digamos, de aceptación de lo que son estos países que prácticamente están muy distanciados de la idea de democracia.